que van a servir de alguna manera, a ver si se puede. Acá sí, ya está, aquí está. Este es, este es de la teología pastoral de Esteban de Breis, que habla del oficio de pastor dentro de la tradición reformada, ¿no? Entonces aquí hay un poco la carga que trabajaríamos para nosotros en la mayoría que son presbiterianos, ¿no? O reformados. Pero esto no se cierra ahí, sino que más bien es un aporte para todos los demás, ¿no? El otro, el otro trabajo sería mirar el libro de, a ver si lo encuentro por acá, este, este sale primero, vamos a mirar, a ver cómo sale este acá, ahí está, este es el otro. Este es el pastor líder de rebaño de James Lee con Marjorie Berber. James Lee Bell, y aquí habla básicamente lo que ya ustedes han analizado seguramente en los artículos que les he enviado, cuando por ejemplo en un título dice Dios es un pastor, ¿no? Y por otro lado el planteamiento de Jesús como obispo o supervisor. Entonces, y también va aplicando un poco qué cosa es ser un pastor o qué es el pastor es más que un predicador, porque ese es el otro lado que a veces nos preocupa. La idea a veces se confunde entre un buen predicador y se es un buen pastor, pero no siempre es así. Así que la pastoral, si bien necesita de la predicación y por lo menos tenga una adecuada exposición de la palabra, eh, no se cierra ahí, sino que más bien hay otros elementos. Entonces, este libro trabaja ese aspecto. Estaba pensando en esto, de repente trabajar un poquito este librito para poder tener entonces una pauta con respecto a esto. Y este otro es el trabajo de Cano, o sea, de Juan Cano, este, que habla del fundamento del trabajo pastoral, ¿no? Y la pastoral y las necesidades humanas. Y este es el otro lado, porque también entendamos la pastoral desde la perspectiva de lo que es la iglesia. Miren la parte del pastor dentro de la tradición reformada, vamos a tener una visión de eso, pero acá hay otra visión que hay que juntar. Ambas creo que son importantes dentro del trabajo pastoral. Es decir, la parte espiritual, que es la que básicamente va desde la iglesia reformada y las iglesias evangélicas, todas, de las más conservadoras hasta, digamos, las más abiertas, siempre el pastor es la idea de aquel que es el hombre espiritual, ¿no? El hombre que está dedicado a Dios, que está dedicado a la iglesia, que trabaja en la iglesia, que su labor es la iglesia, ¿no? Entonces, está abocado a eso. Entonces, un poco esa concepción que hasta ahora tenemos que es eclesiocéntrica o templocéntrica, que también la pandemia nos ha llevado a encontrar digamos, a romper un poco esa concepción templocéntrica, ¿no? De la pastoral. Hoy día se está denotando que la pastoral va más allá. Entonces, aún sin el contacto personal, ¿no? Que es el común que hacemos dentro de la iglesia, ahora la pastoral la podemos hacer de diferentes modos. Se han encontrado diferentes formas de hacer la pastoral. Claro, seguimos en el modelo llevando nuestro servicio, nuestro culto, la forma o el formato que tenemos dentro de la iglesia. Ya hemos visto también que hay necesidad de cambiar ese formato para presentarlo hacia las redes con una mayor eficacia para que la gente, esto sea, digamos, eh, para la gente, para que pueda la gente entender
el propósito y el mensaje, ¿no? Todavía sigue siendo un poco el trabajo de del formato de culto de iglesia. Ese es un elemento que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Uno porque, bueno, ahí también tenemos que trabajar de repente la cuestión litúrgica, aunque ese es otro curso, ¿no? Litúrgica, la liturgia, la forma de hacer el servicio y también los diferentes elementos que hay. Eh, pero eso no solamente es la única labor de pastor, ya hemos dicho, son varios elementos. Y aquí, por ejemplo, mantiene, y quiero plantear aquí en esto, cuando habla de la pastoral, por ejemplo, eh, plantea aquí que la pastoral se define en la misión de la iglesia y se encuentra su raíz en el sentido de Jesús en el trabajo de buen pastor. Y ese buen pastor afirmando la vida plena como meta final, ¿no? Ofrecida por el amor del Padre para la humanidad. O sea que la pastoral tiene que ver con el amor hacia la humanidad. Fíjense que este concepto, porque no es un concepto que es muy popular dentro del mundo evangélico, porque la idea de humanidad, ¿no? Ya suena a otra cosa, dice, ¿no? Entonces ya es más servicio social, otra cosa, pero la idea no va por ese lado, sino está hablando de vida plena, empezando por la vida plena, cuando Jesús, por ejemplo, dijo, yo doy vida y vida en abundancia, nosotros hemos reducido esa vida abundante de Jesús a solamente nuestra relación con Él y nuestra relación y lo que llamamos la vida espiritual, ¿no? Aquello que nos permite entrar a la presencia de Dios, a la oración a Dios, a la lectura de la Biblia, a la oración, al hablar de Dios y a estar en la iglesia. Pero la vida plena en la visión de Dios es para que el hombre se forje como el hombre, como humanidad, ¿no? Como ser humano, ¿ya? Con vida plena. Y el modelo que nos da o nos muestra Dios es el modelo de Jesús. O sea, la meta que tenemos finalmente tiene que ver con el varón perfecto que es Jesucristo, ¿no? Efesios menciona eso, creo que también Filipenses y otros pasajes de Pablo menciona acerca de esa nueva vida en Cristo y de la nueva creación. Así que ese es el sentido y hacia ahí debe apuntar la pastoral, ¿no? Así que ese aspecto, y miren, en el otro párrafo, mira lo que estaba mencionando, no sé si quiere, a ver, José Luis, si lo ves ahí, ves en el Sí, párrafo pastor. siguiente, ahí que dice, a ver, léelo. La vida plena es, por tanto, el horizonte de todo trabajo personal. Vamos a No, precisar ahora, ahí está Irma, ya. léelo de nuevo. La vida plena es, por tanto, el horizonte de todo trabajo pastoral. Ajá. Así que, ¿qué entendemos entonces por vida plena? Todo lo que corresponde a la vida humana, todo lo que corresponde al hombre. O sea, el, el tenor que tenemos es que hay que preservar el alma, alimentar el alma. Y alimentando el alma, lo demás, el físico, la mente, el corazón, todo lo demás se va a ir planteando para Dios, decimos. Muy bien, pero cuando hablamos de ver el horizonte para todas las cosas de la vida, entonces, ¿dónde entraría, por ejemplo, el trato de Dios en nuestra economía? ¿O es la economía o el trabajo algo aparte de Dios? ¿Mm? ¿Es algo aparte de Dios o también tiene que ver con Dios esto? Tiene que ver con el trato de Dios, nuestra tarea, nuestro oficio, nuestra profesión, lo que hacemos. O a veces lo tomamos como una cuestión circunstancial porque es la forma de vida, es para supervivir en algunos casos, ¿no? Y sobrevivir. Hoy mucho más todavía con el asunto de la pandemia, ¿no? Pero no es que Dios es el que tiene el control también de todas las cosas, no dice en Mateo 6 eso, que Dios es el que alimenta a las aves de los cielos, ¿m?
y también a este del campo y a las flores que están en el campo, dice que las adorna y aún decía que Salomón no se había vestido como ellas, dice, con todo esplendor. O sea, que quiere decir que Dios es el que alimenta, Dios es el que provee. ¿Ve? Entonces, esa tarea también hay que ponerla en la mano de Dios. No puedo decir, no, mi trabajo eso es algo secular, ahí no se mete Dios, ahí no está Dios. ¿No? No, 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 eso es asunto aparte, ¿no? Yo, los asuntos de la iglesia sí, pero asunto de mi trabajo, mi negocio, eso es aparte. No, eso sería hacer una especie de partición o hacer, digamos, compartimentos y solamente entonces tengo un compartimento para Dios y para las otras cosas de mi vida y ya no entra Dios, ¿no? No, entonces ahí vemos un elemento, pero no solamente está ese elemento, puede estar también la familia, ¿no? Los hijos, está también negocio, está los anhelos y sueños o metas que tengamos, ¿no? Todo eso como seres humanos, como para la realización de la vida. De paso, Pastor, hay buenas una, noches, buenas noches, disculpe. hermana. Hay un trabajo una lectura de John McCain, yo no lo presento ahorita, a ver si lo podemos trabajar, ver después, que es el libro que se llama El sentido de la vida. Ese libro nos habla a nosotros de cómo es el forjar la vida, ¿no? Y habla ahí de la hombría, habla de otros elementos, ¿no? Que generalmente poco hablamos dentro de nuestras iglesias. Entonces, la pastoral entonces implica muchas cosas, como se dan cuenta, ¿no? Muchos elementos de la vida, y yo diría que hasta todos los elementos de la vida, ¿no? Pero acá está precisando el autor, ¿no? Dice cuáles son los fundamentos de trabajo pastoral en la perspectiva de este horizonte, que es precisamente el horizonte que le van a los grandes hitos del mensaje de salvación revelado en la Biblia. Y entonces aquí plantea uno, y mira, son 6 aspectos o 6 fundamentos que él trabaja, ¿no? Uno es la creación. Y fíjense que pone a la creación como un elemento principal. Ya, también está la iglesia al final, pero fíjense, lo primero es la creación, luego los pactos, la ley, los profetas, Jesús y el reino, y luego la iglesia. O sea, bajo esos rubros, el criterio está planteando los asuntos. Entonces, primero pone creación, y ahí viene también una cuestión que ya nos cambia la visión, ¿no? Cuando habla de la creación, entonces, habla de la concesión de la bendición que Dios le da al hombre, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con el bienestar, con esa famosa palabra prosperidad, ¿no? La prosperidad que Dios le da al hombre, y la paz en el sentido de la armonía, ¿no? De aquello que tiene que ver con las relaciones justas, con aquello que es adecuado, con el orden, ¿no? Curiosamente, estaba viendo algo con respecto a la palabra paz. A ver, ustedes han puesto a pensar cuál es el opuesto de la palabra paz, bíblicamente, escrituralmente. ¿Cuál es qué es lo contrario a la paz? A ver, ¿qué es lo contrario a la paz? ¿Alguien tiene una idea? ¿Mm? Díganos nomás. Problema. Guerra, la guerra, Problemas, guerra, ya, ¿qué más? inquietud, intranquilidad. Ya. Bien, generalmente nosotros, los seres humanos, hemos planteado la idea de que la paz es ausencia de guerra, ausencia de conflicto, ¿no? Paz es algo que es tranquilidad, ¿no? Pero la paz no es eso, la paz es lo opuesto de la paz, lo contrario a la paz tiene que ver con el caos, El el caos. desorden, ¿no? Mm, Caos, desorden, ¿no? Algo que está, digamos, sin orden, sin ley,
sin sentido, que no hay armonía, ¿no? Esto es lo que el Señor en alguna manera plantea, ¿no? ¿Ya? Porque el caos inclusive está ahí en la injusticia, ¿no? Y en esta injusticia, las relaciones injustas, ¿no? O sea, no hay un orden, digamos, de bienestar para todos. Entonces, paz implica eso también, aparte de paz es sanidad, paz es seguridad, paz es felicidad, paz es plenitud, ¿no es cierto? Todas aquellas buenas relaciones con los demás, todo eso implica paz, no solamente, o sea, la shalom, ¿no? La shalom hebrea. Así que en los orígenes se encuentra justamente ese asunto y creo que la Biblia nos menciona justamente ese detalle cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dice que cómo estaba la tierra, estaba desordenada ahí y vacía, ¿no? Vacía, vacía. Y desordenada o amorfa, dicen algunos, ¿no? No tenía vida, no había nada. Pero eso que encontramos ahí vendría a ser el caos. No había orden, no había armonía, no había un bienestar, ¿no? Y en eso el Espíritu de Dios se movía y ahí empezó, ¿no? Empezó el orden de creación, ¿no? Sea la luz y empezó todo. Entonces Dios armonizó su creación, ¿no? Trajo paz a la creación, ¿no? Y puso al hombre para que gozara de esa paz de la creación. Así que la creación implica relaciones armónicas entre los seres humanos con lo que debe llenar y dominar la tierra creada, o sea, la naturaleza. Hay una buena armonía, una bendición que Dios dice que le da al ser humano, los bendice a los dos, y se fructifiquen, multiplíquense, ya, buenas relaciones, y luego le dice, tomen la tierra, sojúguela, enseñoréense de la tierra, administrela. Entonces la tierra creada, la naturaleza, era para el hombre, para que encontrara bienestar y prosperidad, ¿no? En relación con la naturaleza, ¿no? Pero también directamente con un derecho básico que también se tiene en este aspecto, ¿no? Que es lo esencial, ¿no? La dignidad humana, que tiene que ver con el laborar, el accionar. El hombre ha sido hecho para, para transformar su entorno, ¿no? A eso le llamamos trabajo. El trabajo, lastimosamente, a partir del capítulo 3, se convierte en la sentencia que Dios le da al hombre, se le va a convertir en tortura, en castigo, ¿no? Le va a costar. Pero cuando Dios le dio al hombre la tierra, la creación, para que la administre, le dijo, te la doy para que la labre, para que trabaje, para que labrara la tierra. O sea que el trabajo es inherente al hombre, ¿no? Desde el principio. Y fue la bendición de Dios. O sea, el trabajo es bendición de Dios, ¿no? Ahora, eso también deberíamos predicar también esto entre nosotros, porque los hijos de Dios hemos sido creados para vivir en una nueva creación, en una forma de vida nueva. Por lo tanto, todo lo que hacemos también se convierte en bendición. Y el trabajo ya no es castigo, ya no es maldición, sino bendición. Es bendición de Dios. Y en las relaciones armónicas también el trabajo se convierte en algo que es de una fructífera para la persona, para el Hijo de Dios, en este caso, ¿no? Entonces, aquí encontramos ese aspecto y los seres humanos entonces también producen todo aquello que hace gozar una vida saludable por el sentido del trabajo, es decir, de la laboriosidad, ¿no? Cuando estamos hablando de trabajo, no solamente trabajo es para ganarse el dinero o porque dependemos, queremos trabajar y tenemos que ganarnos nuestros centavos, sino que toda acción que el hombre haga, ¿no? Que permita la transformación, ¿no? Que permita producción, ¿no? La producción. Y hay formas de producir, ¿no?
por ejemplo, un dato que les doy acá. ¿Cuál sería la forma de producir de un pastor? Ah, oye, otra cosa les diría, ¿no? La pastoral es un trabajo. El Claro que trabajo, es un trabajo totalmente arduo. claro, pero algunos no quieren ponerlo como trabajo y dicen, no, no es trabajo. No, el pastor no trabaja. Siempre hay Algunos, controversia en que esa palabra, ¿no? claro, no, es que entendemos trabajo y ahí hay que cambiar nuestra mentalidad, porque estamos utilizando el trabajo como concepto de pecado, o que es el trabajo de castigo. Entonces, el pastor no trabaja, ¿no? Porque el pastor sirve a Dios, él no trabaja, ¿ya? En cambio, trabajan los que van a la oficina, los que van a hacer sus labores afuera, ellos trabajan, ¿no? Pero no, toda labor es trabajo, toda labor es esfuerzo, es trabajo. Y la tarea pastoral es un trabajo fuerte, como dijo José, es muy fuerte, ¿ya? Sea remunerada o no, es un trabajo, ¿no? Estamos hablando de ese sentido, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de que sea un oficio o lo veamos como una especie, a ver, cómo le llamaríamos, como una tarea para recibir un salario, ¿no? ¿No? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, y los pastores, porque no queremos caer en eso, espiritualizamos el asunto, pues no dice, no, 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 entonces no le digamos trabajo, ¿no? ¿No? Inclusive en algunas iglesias la idea del pago que se le da al pastor se le llama ofrenda, ¿no? Ofrenda pastoral, ¿no? Una ofrenda pastoral mensual que será pastor, ¿ya? No le dice, no, el pastor no recibe sueldo, es una ofrenda nomás. Pero en realidad es una paga, pues, ¿no? Es normal, ¿no? Ahora, pero no nos vamos a encerrar ese aspecto, ¿ya? Yo lo que estaba diciendo solamente es que toda actividad humana conciba en cuestiones de producir, de hacer alguna tarea, es un trabajo, ¿no? Y el pastor, pues, se dedica a la iglesia, se dedica a las personas, a los miembros de la iglesia, a las almas, de comillas, como decimos nosotros, ¿no? A servir y ayudar a la gente en su vida espiritual y en su tarea de apoyo para que por el impulso pastoral pueda entonces avanzar, ¿no? En las diversas tareas de la vida. Bien, entonces, relaciones armónicas con los seres humanos en cuanto a la tierra y las relaciones armónicas de los seres humanos entre sí también, que es el bienestar y la prosperidad en el marco de esas relaciones, ¿no? Que son importantes, ¿no? Creo que esto lo había planteado yo por aquí, habíamos hecho eh, esta parte, creo que lo habíamos trabajado por este lado, me parece, cuando hablamos sí, de las necesidades humanas, ¿no? Ahí estaba Jesús y las necesidades básicas materiales, Jesús y las necesidades humanas espirituales, ¿no? Y que atendemos a todas esas necesidades. Ya. Siguiendo entonces con este aspecto, aquí está entonces las relaciones, el bienestar y la prosperidad también está en las relaciones de los seres humanos entre sí, o sea, la paz, ¿no? Por eso que en una de las cosas que han hecho ritualmente dentro de la Iglesia Católica, cuando habla, dice, os doy la paz, dice, no, creo algo así, dice, y reciban la paz, o dense la paz unos a otros, y la gente se abraza y te doy la paz. Es una cuestión simbólica, ¿no? Que tiene que ver con armonía, con buenas relaciones, ¿no? Esto implica entonces que tiene que ver con, uno, la implicancia del derecho y de la justicia, ¿no? Como producto del trabajo humano. Es decir, dentro de las relaciones humanas, el derecho y la justicia deben ser parte inherente de esas relaciones. Cuando no hay buenas relaciones, el derecho el primero es ¿por qué? Porque se quebranta el derecho. ¿Y por qué? Porque no se sigue conforme a la justicia. Entonces hay sociedades injustas, con leyes injustas, y entonces eso va a sufrir el hombre, ¿no? Va a sentir una
digamos, el rechazo o quizás que no, esa sociedad no le permite tener un bienestar o una adecuada prosperidad en esas relaciones humanas, ¿no? Esas relaciones humanas se han quebrantado, se han roto en alguna manera, ¿no? Y esto me hace acordar a lo que está sucediendo hoy día también en nuestra sociedad. Yo hace mucho tiempo que digo que nuestra sociedad peruana está enferma. Estamos enfermos, ¿no? Hoy día están reclamando, por ejemplo, de lo que ha sucedido en esta discoteca el fin de semana, ¿no? Y echan la culpa a los policías. Está bien, los policías pueden haber intervenido y quizás hasta a veces se les pasa la mano, a veces entiendo eso, que su labor es dura y a veces pueden ir más allá, pero en una situación como esa, ahí es notorio que la situación ha sido por otro lado, ¿no? Y encima una discoteca abierta con muchachos ahí en medio de una pandemia y una leyes que están limitadas con respecto a las reuniones, ¿no? Estaban quebrantando todas las normas. Entonces, ¿dónde, no? Entonces, y la posibilidad de que hay otras cosas que nosotros no vamos a mencionar más allá, qué tipo de personas habían ahí, pero de hecho, evidentemente, la cosa no era tan sana, ¿no? Entonces, ahí hay una situación de malas relaciones armónicas. ¿Por qué? Porque ese local no tenía licencia o no estaba con la licencia actualizada, ¿no? La municipalidad se hizo la gota gorda del asunto, como que no pasaba nada. Ya estaban haciendo reuniones desde antes, esa no era la primera, ya habían habido varias, ¿no? Y si no era por unos vecinos que reclamaron eso ese día, entonces no hubiera actuado la policía, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de unas relaciones medias extrañas, ¿no es cierto? Donde ahí implica dinero, cono y otras cosas para que no pase nada o que no la situación pase desapercibida, ¿no? Y por otro lado están explotando estos muchachos que creen que se están divirtiendo, gozándose, ¿no? Con trago y cerveza y todo lo demás y hasta droga, ¿no? Pero quienes se están llenando los bolsillos son los dueños de ese local, ¿no? De su negocio, ¿no? El negocio del disfrute, ¿no? Les doy disfrute, pero en medio de la pandemia y por toda la inconsciencia de esos muchachos también, ¿no? Es una pena lo que ha sucedido, pero eso es porque por unas malas relaciones o no hay unas relaciones armónicas, ¿no? Dentro de la sociedad. Y eso es una evidencia de la enfermedad que tenemos en nuestra sociedad. Y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, ¿no? Entonces, no vamos a calificar a los muchachos, no sabemos quiénes ellos, si han sido buenos o malos ellos, eso no está en telejuicio hoy día, ¿no? Pero ya se pone ese aspecto y que ellos son los buenos y que los policías son los malos, ¿no? Ese es un lado. Y los otros, por otro lado, se juzga o se busca culpables, que ese es el otro lado de la enfermedad que tenemos, ¿no? Estamos buscando quién tiene la culpa. ¿Ya? En el Perú vemos eso, siempre encontramos que cada un problema buscamos el culpable. Nadie quiere reconocer su error. Nadie quiere responsabilizarse de las faltas, ¿no? Nadie. Yo recuerdo en una oportunidad que tuvimos una vez un caso, bueno, de muchos por ahí, de un hermano que estaba en falta y que se le combinó a él y él decía, y como era líder, y él decía, no, me dice, no, yo no tengo nada, me están calumniando, es un ataque de Satanás porque me quieren derribar del liderazgo y todo lo demás, ¿no? Y nadie podía descubrirlo o decir nada porque, bueno, se decía, se veía algo, pero no había algo contundente. Hasta que dentro del equipo pastoral se mandó a un pastor, ¿ya? Y a otra persona ahí a hacer seguimiento. Se le hizo seguimiento a ese líder y se le encontró finalmente de que sí, el caso es que estaba en pecado, ¿no? Se les encontró con la evidencia y ya no podía decir nada, ¿no? ¿No? Pero la culpa es que la situación es que nosotros, y me decís, si es un pecado, no decimos, no es que el diablo me ha tentado, el diablo ha tenido la culpa, pero no asumimos la responsabilidad. Entonces, eso es un caso ya, como le llaman en términos médicos, eso tiene que ver con una
es ya una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad, es una notoria elemento que me dice que hay algo, que haya una anomalía, ¿no? Entonces no debíamos entonces irnos corrigiendo desde esa perspectiva, desde la iglesia inclusive, desde la iglesia, para reconocer cada uno nuestros errores, nuestras fallas. Creo que como líderes y pastores, de paso, cuando hablamos de esto, es necesario y es de valientes también reconocer cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando fallamos y aún cuando pecamos, ¿no? Creo que eso es mucho mejor que tapar la falta. Tapando la falta, simplemente estamos excusándonos, ¿ya? Y pretextando, y al final nos hacemos la víctima, ¿no? Y creo que como cristianos y como pastores no debemos hacer ese acto, ¿no? Bien, así que entonces aquí encontramos, por otro lado, también, entonces, compartir justicia, con justicia los productos de trabajo, las relaciones humanas, ¿no? También, por ejemplo, las relaciones de amor, ¿no? Ahí está entonces el aspecto sexual, el aspecto familiar, el aspecto social, todo eso también tiene que ser equilibrado, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a jugar, ¿ya? Y buscando o tratando de satisfacer o atrayendo a otra persona que no nos corresponde, estamos entonces rompiendo también las relaciones y la armonía que tenemos en las relaciones sentimentales, emocionales y sexuales, ¿correcto? Eso también hay que trabajar en ese aspecto en cuanto a las relaciones. La Biblia entonces abunda en esto y en el tema de la justicia, en el amor y todas esas cosas. Y también, por ejemplo, encontramos algunas analogías relacionadas a esta, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento, ¿no? Cumplir con las cosas. Por ejemplo, uno de los datos, y no les estoy exhortando ni tampoco estoy juzgando, una de las cosas que debemos hacer en el caso de ustedes, en un curso, cuando se comprometen a tomar el curso y entonces el profesor manda diversas tareas que realizar, ¿cuál es la tarea que ha de hacer el alumno? ¿Qué debería de hacer? Cumplir, ¿no? Cumplimiento. Cumplir, claro. Claro, cumplimiento para llegar a la hora exacta, cumplimiento para hacer las tareas, cumplimiento para... todo eso implica entonces mi responsabilidad, ¿no? Ya. Ahora no tenemos el asunto, ¿no? Que tenemos el carro, ¿no? Ahora estamos ahí en la línea. Bueno, puede ser que la falla es que no estuvo bien, ¿cómo se llama? La conexión en internet, qué sé yo. Bueno, pero de todas maneras, ¿no? Y lo otro es la fidelidad, ¿no? Ser fiel. Sí, pastor. La fidelidad, ¿no? Fidelidad a Dios, pero fidelidad también a aquellas cosas que asumo en mi responsabilidad. Fiel a la iglesia, fiel al pastor, fiel a la esposa, fiel a los hijos, fiel a mis tareas, fiel a mi trabajo, ¿no? Ternura también, ¿no? ¿Cuántas veces nos sale, hermano? Yo a veces, cuando tengo una atención, me pongo un poco así, y mi esposa es la que paga. Pero, ¿cuántas veces la ternura nos falta, ¿no? ¿No? Ya, pero cuando hay un momento así especial, eso sí también, cuando llega el momento de ser tiernos y expresar ternura, es un momento hermoso, ¿no? En la relación de pareja que estamos hablando, pero también la ternura en el sentido de las relaciones humanas y la misericordia, ¿no? La compasión, en fin, hay muchos otros palabras que están ahí que deberíamos trabajar. Lo otro es las relaciones armónicas de los seres humanos con Dios. Esto también es importante, la respuesta de los seres humanos que se hace mediante el trabajo que transforma la naturaleza, ¿no? Para bienestar y la prosperidad material, pero también está la de los seres humanos mediante ejercer el compartir el producto de trabajo y las relaciones de amor. Y después está también entonces la comunión, ¿no? La común unión sería
en el reconocimiento de la presencia amorosa, ¿no?, de Dios. Y aquí el autor plantea algo que a mí me gusta también y que es la concepción de Bonhoeffer, ¿no?, cuando habla de la gracia de Dios, de la gratuidad, ¿no?, el acto gracioso de Dios. Aquí habla, dice, de la presencia amorosa, ¿no?, gratuita del Dios viviente, ¿no?, en todo el proceso de la vida, ¿no? La presencia amorosa gratuita de Dios, o sea, Dios lo da, ¿no?, en su gracia, ¿no?, en todo proceso de la vida. Entonces nos da la vida, nos las conserva, nos las aumenta y bueno, nos da un punto también hasta el tiempo que nos quedamos aquí, pero también aparte de eso nos da la vida eterna, ¿no? ¿No? Que es esa extensión a la vida temporal, ¿no? Y que es la que nos va a llevar finalmente a estar con Él. Entonces, este es un elemento que debemos también plantearlo desde esa perspectiva, ¿no? Y aquí está el Salmo 36, 8, 10, pero me gustaría leerlo en la versión que nosotros tenemos, a ver, la Reina Valera o alguna versión que alguien por acá pueda participar. Voy a participar a José, no sé si está ahí Alejandrina, a ver si ya tienes el texto. Lo puedes ver, Salmo 36, 8 al 10, para, para verlo. Después, entonces, miramos esta versión que es una versión diferente, ¿no? Salmos 36, 8 al 10. A ver, dice así. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz, extiende tu misericordia. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y parte del texto está aquí, dice acá, dice, oh Dios, qué valioso es tu amor, por eso los hijos de los hombres hallan abrigo a la sombra de tus alas, se sacia con los mejores de tu casa, los embriagas con la torrente de delicias, en ti está la fuente de vida y por tu luz vemos la luz, ¿no? Dice el texto acá. No sé si sea el mismo texto en realidad, porque esta es una versión diferente, ya que no tiene origen evangélico. Pero de todas maneras nos da a entender entonces que Dios es el que vivimos a la sombra de él, a su amor, y que Él sacia, ¿no?, a todos los que están en su casa, ¿no? Y también le da la fuente de la vida, ¿no?, y la luz. Bien, entonces aquí hay tres aspectos que hemos visto en el proceso de la vida, mediante la transformación de la naturaleza por el trabajo, mediante el compartir con justicia productos de trabajo, mediante relaciones humanas de amor y mediante la comunión con la voluntad amorosa de Dios, ¿no?, que es al final el punto de todo este proceso, ¿no?, que es el fundamento de alguna manera, ¿no? Muy bien, entonces aquí esta es una de las primeras cosas que encontramos dentro de este aspecto. Entonces, dentro de la creación te va a estos aspectos, pero también vamos al otro aspecto, tiene que ver con el pacto, ¿no? En cuanto habla de los pactos o las alianzas, encontramos entonces que desde el inicio de la historia de la salvación, ¿no?, entonces hay una voluntad de parte de Dios de darle un destino, un propósito, ¿no?, al hombre, ¿no?, y un signo de bendición. Dice que lo hace a su imagen y semejanza, ¿ya?, sobre la tierra. Y es el sentido que Dios plantea a pesar del pecado humano, a pesar de que el hombre entonces transgrede el propósito de Dios y trata de rescatarlo también, ¿no? Entonces, la vida entonces está basada en esa voluntad amorosa de Dios, ¿no?, que es la meta final ofrecida a la libertad humana. Es decir, eso que Filipenses 3 nos dice el apóstol Pablo, ¿no?, que su meta final es en Cristo, ¿no?, es obtener esa meta, llegar a la meta final, ¿no? Esa es otra metáfora con respecto a la vida humana y a llegar a lograr ser a imagen y semejanza
de Dios recobrar esa semejanza en Cristo Jesús, ¿no? Y esto se da pues al comienzo por medio de pactos, ¿no? Los pactos, las alianzas, ¿no? Que establece con su pueblo. Ahí encontramos nosotros, por ejemplo, uno de los pactos, diríamos nosotros, aunque es un mandato, ¿no? Vuelve a afirmar el destino humano de llenar y dominar la tierra, en Génesis 9, 1 al 7, ¿no? Y que es para el beneficio común del ser humano, porque el hecho de ser imagen y semejanza de Dios señala la responsabilidad que tenemos ante la sangre o ante la vida, que es, dice por eso la vida en la sangre está, ¿ya? Y es necesario que se responda a eso, ¿no? También en el marco de la alianza de Noé, bueno, este aspecto, por ejemplo, tiene que ver con el caso de Caín y Abel, ¿no? Pero ahora, el marco de la alianza con Noé, su descendiente de alianza, se presenta como un compromiso que Dios quiere contraer y que tiene dimensión universal. Y cuando hablamos de la dimensión universal es la dimensión cósmica, ¿no? Y quizás por eso es la señal en el cielo, ¿no? Que es el arco iris, ¿no? Que tiene que ver con la vida, ¿no? Nada tiene que ver ahorita con ese logo que se han robado ahora, lo del LGTB, ¿no? Que también tienen un arco iris ahí. Lastimosamente uno no puede poner esos colores porque inmediatamente lo relacionan con algo como eso. El asunto es más bien que tiene que ver con ese pacto universal y cósmico, ¿no? Que Dios hace con su pueblo, ¿no? A favor entonces de la vida. Ya Dios no va a destruir al hombre en esa situación o de la misma condición, ¿no? También el caso de Abraham, ¿ya? Cuando establece con él entonces el pacto, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de que la libertad, entonces Abraham entonces recibe y hace en acuerdo con Dios ese pacto. Aquí entonces Abraham en toda la historia nos mostramos que Dios entonces está con él y que por medio de él va a ser su propósito, ¿no? Inclusive por eso que cambia el nombre, porque era Abraham, después Abraham, padre de multitudes, ¿no? Y que su descendencia iba a ser como la arena del mar, ¿no? Entonces, casi no se podía contar, ¿no? Pero esto se hace en medio, curiosamente, de la experiencia de la esclavitud y explotación del pueblo, de los descendientes de Abraham. Después, cuando viene entonces la liberación por medio de Moisés, encontramos ahí entonces el pacto que va a firmarse finalmente, el pacto que Abraham tenía con Dios era para el pacto de afirmar un pueblo, ahora era de liberar a este pueblo de la esclavitud, ¿no? Y por ese mismo motivo entonces encontramos nosotros aquí ese camino a la liberación hacia la nueva tierra, hacia una vida mejor, ¿no? Ya estaba definido, ¿no? Y van por el desierto, ¿no? Y viene entonces por conocer y conquistar todo esto, ¿no? El pueblo tenía que conquistarlo, ¿no? Pero Dios iba a estar con ellos, ¿no? Y luego entonces ese pacto se va a ir sellando más adelante con la ley, ¿no? Así que encontramos nosotros aquí que todo este aspecto del camino hacia la nueva tierra, hacia la tierra prometida, va a ser mucho conflicto para los judíos, va a haber un pulimiento de alguna manera para todo Israel, ¿ya? Por otro lado también como Dios le plantea, ¿no? El recuerdo de las cosas y los pactos que ha hecho. Y Dios plantea la bendición y la maldición, ¿no? Es una forma también de hacerle recordar ese pacto que los une, ¿no? Es el pueblo Pastor, de Dios, sí, pastor, sí, disculpe. Había un texto ahí que los caminos de
de uno mismo más arriba, estaba hablando. Sí, sí. Este, creo que no está en Isaías, está en Proverbios, y ahí estaba en Isaías 14:12. A ver, a ver. Ah, ya, ya, Ahí está. ya. Sí, Un sí, camino parece, posiblemente debe haber sido entonces, y ya, eh, aquí debe haber habido, no lo he buscado, pero ya, sí, este, justamente. ya. Aunque no, el texto creo que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. No sé si está ahí, a ver, busquen Isaías 14. Ya, 14:12 es, pues. ya, a En ver, Isaías. léelo, léelo, ¿está bien? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que son caminos, Sí, ¿verdad? Eso está en Proverbios, pastor, porque sí, en Isaías dice otra cosa. Sí, ya, en muy Isaías bien, habla de él. ya, Habla de perfecto, la entonces, estrella de la mañana, de... ya, muy bien, entonces ahí hay que, bueno, Sí, aquí entonces ha habido, en la impresión del texto ha habido una falla ahí en la inscripción del texto, ya, sí, Proverbios entonces, pues, ya, correcto. Ya basta. Bien, entonces, seguimos. Bueno, si hay una falla, hay que buscarla de todas maneras, no todo es perfecto. nos han Hay que engañado, pastor. trabajar. Así es. No, y está bien que se den cuenta de esos detalles, ¿no es cierto? Trampita. Ya. Bueno, después entonces está la ley que es todo el conjunto de normas ligadas al pacto, ¿no? Y que se refieren digamos, la vida propia del pueblo hebreo, ¿no? Que tiene que ver con aspectos rituales, morales, jurídicos, hasta penales, ¿no? ¿No? Que van a ser, y para organizar la sociedad según las necesidades del contexto en que se va a desarrollar, ¿no? Y de acuerdo a la cultura de aquella época, ¿no? De acuerdo a la cultura de aquella época. O sea, hay muchas cosas que se dan en la ley y corresponden a ese tiempo, que hoy día ya no funciona, ¿no? Y eso no quiere decir que la ley no está vigente. Lo que pasa es que hay algunos aspectos que son contextuales, aplicables a aquel tiempo, especialmente las leyes consuetudinarias, ¿no? Que son las leyes que se dan para el momento, para las situaciones cotidianas y domésticas y las situaciones del entorno y cómo tenían en cuanto a la visión de vida de aquella época, ¿no? Eh, claro, hay algunas cosas que para nosotros son chocantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que puedes matar a tu esclavo, por ejemplo, ¿no? ¿No? El esclavo hace mal, pues lo puedes matar, ¿no? Eso no hay ningún problema ahí. Pero hoy día, matar a un empleado, un trabajador, pues que va a la cárcel, ¿no? Está cometiendo delitos. Entonces, eso son formas diversas, diferentes de ver las normas, ¿no? Pero al final de todo caso, el asunto es que la ley orientaba, ¿no? Por el camino de la bendición hacia la plenitud de la vida, ¿no? Más allá de cómo se da y en qué tiempo se da. Y ahí entonces viene la comunión del pueblo con este Dios viviente, ¿ya? Que implica pues vivir el sentido de justicia que reclamaba la ley, ¿ya? Así que es ese elemento de la ley que es perfecta, que convierte el alma, ¿no? Que transforma, que hace cambios, ¿no? Implica también entonces justicia, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención este texto, el mismo Salmo cuando dice, Salmo 19 creo que sí, cuando dice, ¿quién podrá entender sus propios errores, ¿no? Líbrame de los que son ocultos, de los errores, de las injusticias, de los males que uno a veces hace. La Biblia entonces atestigua que ese pueblo al final cayó en tentación al desviarse el sentido de justicia de la ley, ¿no? Y hay una corriente aquí también bastante curiosa que se da y que se repite también en, una, en la vida religiosa, que tiene que ver con
el legalismo, ¿no? La actitud legalista que a veces se asume en cuanto a las normas, en cuanto a la ley, ¿no? Y se olvida aquello que es justicia, aquello que es el espíritu de la ley, ¿no? Bien, eso está hoy día, se hace fácilmente en ese aspecto, se aplica sin querer, sin tomar en cuenta, ¿no? Y al ser drástico y frío, quizás podemos estar haciendo más bien daño que una, una cosa mejor, ¿no? Y es por eso que los profetas también se levantaron contra eso, ¿no? Contra ese uso de la ley injusta y que solamente había la idea de somos pueblo de Dios, ¿no? Somos Dios, ahí está el templo de Dios, Dios está con nosotros. Entonces, están haciendo injusticia, estaban haciendo mal, estaban esclavizando a sus propios hermanos, ¿no? Eh, y venía el castigo, pero decía, no, eso no nos va a pasar. Que viene, sí, va a venir un castigo, va a venir, Dios está, no, está enojado con usted, no, que va a estar enojado, nosotros somos pueblo de Dios, ¿no? Es una cuestión que está ahí pegada entre nosotros y de seguro que también como evangélicos eh, el hecho va a ir por ese lado, no, no, yo soy evangélico, yo soy de la iglesia evangélica, no, somos evangélicos, ¿cómo va a Dios? A mí me llama la atención, por ejemplo, este caso, dentro del dispensacionalismo, cuando hablan de que la iglesia no va a sufrir la tribulación, ¿no? Me parece un poco extraña esa figura, de esa teoría, cuando te dice, no, la iglesia no va a sufrir la tribulación porque Dios va a guardar a su iglesia, ¿ya? Ama a su iglesia y la guarda, es la esposa, la novia que ya con la que se va a casar, entonces ¿cómo va a venir, cómo va a sufrir tribulación? Y yo me pongo a pensar en esto. Y entonces, ¿por qué en los primeros siglos hubo persecución, dolor y muertes? La iglesia pasó por momentos difíciles, ¿no? No solamente ahí, en la época de la Edad Media también, ¿no? En la persecución religiosa en Europa había lo que le llaman las guerras religiosas, ahí hubo matanzas terribles, ¿no? Entonces, eh, el sufrimiento de la iglesia sufre, ¿ya? Y si ha sufrido las 10 persecuciones, las primeras 10 persecuciones, si ha sufrido a lo largo de la Edad Media, después de la Reforma, después por la Inquisición y otros aspectos, ¿no será también entonces que en los últimos tiempos la iglesia no estará librada de eso? No. ¿Somos nosotros los únicos privilegiados? No, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, es solamente un tema para decir, no quiero hablar de ese aspecto, sino simplemente tocando la idea de que esa que tenía la gente de la época de Jeremías, ¿no? Que creían que Dios los quería, los amaba y no los iba a tocar nunca, ¿no? Y así se portaban mal, Dios entendería, ¿no? Entonces, no, Dios no nos va a hacer mal porque somos su pueblo, ¿ya? Al final, ya sabemos que el resultado hubo, ¿no? Una terrible invasión, una masacre, y Israel, pues, también por otro lado, desaparece. Bueno, entonces, en el otro lado, Jeremías le cuenta el asunto también de que Judá va a ser, pues, llevada cautiva y 70 años, ¿no? Ya en el capítulo 25 ahí habla de esos 70 años que iban a estar esclavizados ahí en Babilonia. Bueno, entonces, la ley de Dios supone la aceptación libre de la voluntad amorosa de Dios viviente, ¿no? Y esto es lo que es el mensaje de los profetas, ¿no? De que esa aceptación libre y de amor, en amor, ¿no? De la ley, ¿no? Que la ley es importante y para ser bendecidos. Eh, para los profetas el único poder absoluto es el poder del Salvador de Dios viviente que pasa por encima de la institucionalidad y la legalidad religiosa y política y que tiene que ver con eh, la, digamos, la aceptación o de la fe del pueblo hebreo, o decir, la afirmación del pueblo hebreo en ese Dios viviente, ¿no?
Sí había las instituciones, las leyes, todo eso era importante, ¿no? ¿Ya? Pero muchas veces eso rompía el vínculo con el poder salvador del Señor y lo convertía más bien en instrumento de explotación, ¿no? De poder, de opresión del mismo pueblo. Eso lo vemos en los demás profetas, los profetas menores, hay una denuncia, ¿no? Por eso que ahí se le llama a los profetas y pastores, los profetas sociales, porque denuncian cuestiones del derecho, la justicia, la esclavitud, ¿no? Todo eso. Y es necesario entonces que esa voz profética, el comenzar el pueblo a rectificarse, porque al alejarse de Dios lo lleva a hacer injusticias y males, ¿no? Entonces, no solamente la idea, que algunos piensan en eso, ¿no? Es que Israel se fue tras la idolatría. No es solamente el castigo a la idolatría, o sea, no es por ser idólatras o si fueron a adorar a otros dioses, sino que esa acción los hacía luego alejarse de la justicia de Dios y por lo tanto explotaba a sus hermanos, ¿no? Y cometía injusticia y quebraron el derecho, ¿no? Y hasta los gobernantes hicieron eso. Entonces habían profanado el nombre de Dios desde esa perspectiva. Y eso era el mal que Dios estaba castigando, ¿no? Entonces ya saben que el producto del asunto no es tanto que si uno adora a ídolos, sino que el producto de eso es cómo es mi comportamiento, ¿no? Y entonces Dios va a castigar eso, ¿no? Entonces, los profetas conciben la fe de su pueblo como la afirmación de que Dios interviene en la historia con el propósito de hacer justicia, ¿no? Denuncia las injusticias cometidas contra el pueblo y la predicación profética prevé castigos relacionados con juicios divinos que condenen a los que hacen violencia al débil, a los despojados, a los huérfanos, a la viuda, a los sanguinarios, opresores y a los que dicen falsedades al prójimo y engañan. Y es claro, ahí cuando habla eso de fraudes, de cohecho y todo ese tipo de cosas, los bornos. O sea, todo esto que les estoy mencionando es algo que es pan del día hoy en nuestra sociedad, ¿no? Si hace eso de una manera, en realidad estamos en una sociedad injusta, ¿no? Y hacer justicia de Dios es lo que es la predicación profética, ¿ya? Y este es el elemento salvífico, ¿no? Hay que despojar, se despojan son despojados de la tierra, vendidos, ¿no? Y despojan se burlan de los demás, ¿no es cierto? Huérfanos y viudas, fíjense, ahí hay muchos huérfanos, viudas extranjeros, son elementos dentro de la cultura de esa época que era importante cubrir y que la ley ordenaba, ¿no? Eso lo quebró Israel. Bien, hacer justicia es parte de la denuncia de los profetas, ¿no? Y creo que aquí viene el otro aspecto que tiene que ver entonces con Jesús y el reino, ¿no? Bueno, como decía, creo que es su unidad, Miqueas, cuando dice, qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad sobre nosotros, sobre ti, es que dice, hacer justicia, humillarte ante Dios, ¿no? Hacer justicia, dice mucho, ¿no? Hacer misericordia, hacer justicia y humillarte ante Dios. Pero cuando ya viene Jesús, entonces Jesús y el reino de Dios tienen que ver, aquí se asume la predicación profética, ¿no? Jesús, el profeta final, entonces habla del reino de Dios. Su presencia habla de una buena noticia del reino de Dios, que se ha cumplido el tiempo, el tiempo y el reino de Dios está cerca, ¿no? Arrepentidos por eso es, ¿no? Ese es el elemento base del trabajo, ¿ya? Y entonces el Señor proclama ese proyecto del reino, ¿no? Cuando Él entonces dice que va así enviado a traer buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos libertad y vista a los ciegos, y a libertar a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. A mí me gusta más este aspecto cuando dice a proclamar el año de la gracia del Señor, ¿no? No es, no es proclamar el año agradable, sino el año de gracia. Ese año agradable es el año de gracia del Señor. Yo lo comparo con esto que está pasando.
en este año 20, ¿no? La gracia de Dios, el año agradable de Dios, es aquello que Él anuncia, ¿no? Que es un anuncio que pasa más allá de los tiempos, pero le llama año, año de la gracia del Señor, año agradable del Señor. Poniéndolo en temporalidad con este tiempo, ¿cómo podríamos nosotros clasificar este año? ¿Es el año agradable del Señor? Evidentemente no parece ser el año agradable del Señor, ¿no? Pero Dios está actuando. Pero aquí Lucas también nos da un corte, porque en Isaías dice el año, habla del año agradable, pero dice y terrible, ¿no? Y terrible del Señor. O sea, la primera parte es la que viene el Señor a hacer, a presentar su gracia. Pero la segunda parte ya tiene que ver con aquello que es terrible, el día del Señor, grande y terrible. El día del Señor es fuerte y devastador. Entonces, lo que está pasando ahorita no es nada, casi es solamente una cuestión de, ¿cómo le llama? Señal, ¿no? O signo de la posibilidad de lo que va a ocurrir en el universo, en la Tierra, cuando el Señor entonces se encarga de hacer juicio y justicia finalmente, ¿no? Pero ahí está todavía el año, la gracia de Dios, el año agradable, ¿no? El año gracioso de Dios, si se quiere, está presente, porque en medio de toda esta pandemia, Dios es soberano y Dios está actuando, y tenemos que ponerlo en esa dimensión. O sea, Dios no se ha alejado, no nos ha abandonado. Aparentemente pareciera, ¿no? Si todo estuviera alrededor y todo es muerte, todo es desolación, diremos, Dios nos ha abandonado. Y lo mismo con Israel en su tiempo, cuando Dios manda el castigo. ¿Los había abandonado? No los abandonó. No los abandonó. Justamente ese proceso de castigo, de juicio, era porque la mano de Dios estaba con ellos. Porque había necesidad de corregir y necesidad de quebrar a ese pueblo que había estado forjándose a su propio modo, y lo dice desde la figura del alfarero que hace la vasija y que ve que la vasija se ha quebrado y que no es correcta, la agarra, la tritura y otra vez vuelve a hacer, ¿no? Con ese barro una nueva vasija, ¿no? Eso es lo que hace Dios. En sus juicios eso es básicamente la figura, ¿no? Que Él va formando y va moldeando y va a costar y va a doler eso de alguna manera. Así que tenemos que tomar en cuenta que este tiempo es también y encontrar la sabiduría de Dios en este aspecto, o ser sabios nosotros para darnos cuenta de los tiempos que vivimos, para que la iglesia se dé cuenta de que Dios está moldeando, está haciendo algo dentro de ella para forjarla. ¿Mm? Y ahí es que hay que someterse a todos, ¿no? Entonces no es tan fácil, no es algo reclamar, no, pero yo quiero culto, yo quiero estar en culto, yo quiero estar aquí, yo quiero que abran las iglesias. Un momentito, el Señor está tratándonos. Creo que es el tiempo que Dios está tratando también con la iglesia, así como está Amén. tratando el Así mundo, es. está tratando con la iglesia, ¿no? Con Pero está todos. tratando con nosotros, se quiere decir, porque eso no es ajeno, ¿no? Cuando hablo de la iglesia estoy hablando acá a los otros hermanos, no, todos, incluyéndonos todos, no podemos nosotros evadir ese asunto y decir, no, a mí no, yo soy santo puro, que me va a tocar Dios. No, todos estamos metidos en esta situación, ¿no? Bueno, ahí está el asunto, ¿ya? De ese poder que transforma y que tiene que ver con el reino de Dios y que Dios quiere ir entonces forjando ese aspecto, ¿no? Y enfrentar este aspecto del sistema del reino de Dios que es entonces diferente a que, digamos, es un orden, ¿no? Que tiene que ver con una administración, es decir, con el saber digamos, responder a aquellas cosas que Dios nos da, tanto en lo económico, en lo político, ¿ya? Y que es bien trabajado, ¿ya?
y no aquello que produce como en el hombre, que produce más bien empobrecimiento, hambre, insalubridad, discriminación. Es todo lo contrario al reino de Dios, ¿no? Por ejemplo, en nuestra nación, lastimosamente los gobiernos no han invertido en salud. Tenemos un, este, un área de salud que es la que ha también abonado a que haya muchos infectados, muchos muertos sobre todo, ¿no? Porque no se ha podido atender a todos como debiera, porque entró en caos, pues, ¿no? Entró en caos. A mí me llama la atención una cosa, que en Estados Unidos, por ejemplo, sí, hay más muertos que acá porque, bueno, es un espacio, la población es mayor y el terreno también que tienen es mayor, ¿no? La tierra. Pero el sistema de salud que tienen ellos no ha colapsado, no ha colapsado, o sea, atienden y pueden atender a sus enfermos, ¿no? Ya, la cuestión de que sean más cantidades es otro aspecto, pero eh, no han llegado a esa situación, excepto que en algunos estados también sí se dio, pero luego pudieron corregirse, ¿no? Pero en el caso nuestro no nos hemos levantado, ¿no? En Ecuador también tengo problemas, Chile también, Argentina, el mismo Brasil, todos están con la misma situación de crisis. ¿Por qué? Porque el sistema que nos gobierna pues es contrario pues, a la armonía para que todos puedan tener, digamos, una vida equilibrada, en donde la salud también sea reconocida. Eso falta, ¿no? Eh, bueno, así es el aspecto, y eso tiene que ver con egoísmo, con arrogancia, con diferentes cosas que uno piensa y que hoy día se nos ha despuntado. Queríamos que éramos un país que ya estamos bien, que íbamos adelante en desarrollo, y esta pandemia pues, nos ha tumbado. Y ahora estamos peor que la invasión chilena, ¿no? En la guerra, la última guerra que tuvimos, que fue terrible y desastrosa, nos llevó a una situación de crisis terrible. Hoy día estamos peor que eso, cuando para volver eso no va a ser tan fácil, así que los gobiernos que vengan no va a ser tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, el asunto está en que el reino entonces tiene que ver entonces con un sistema de vida, ¿no? Un sistema de vida donde implica entonces estos principios que estamos mencionando, de armonía, de justicia, de cuidado para el otro, de servicio hacia el otro, de mirar el bien para el otro y las buenas relaciones, ¿no? Y acá está la iglesia, entonces, finalmente, como la esperanza, esa plenitud del reino, ¿no? Ahí está el servicio mutuo, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Y la quiebra del autoritarismo, ¿no? Ese punto también sí me preocupa porque hay una cuestión que debemos tomar con cuidado. Uno es la autoridad del pastor, la autoridad eclesial, es correcto, y la obediencia que debemos tener a las autoridades. Pero otra cosa es el autoritarismo, ¿no? Que quiebra la igualdad, porque al final todos somos ovejas y somos miembros de la iglesia de Cristo, ¿no? Pastor, El pastor, sí, sí. disculpe, ¿a qué se refiere usted cuando habla del autoritarismo? O sea, Aquí cuando... no, aquí el autor cuando habla del autoritarismo vertical, está Ajá. hablando de ese uso que se hace aquí en Latinoamérica del liderazgo, donde el líder es cabeza y absoluto, decide, hace y deshace, y nadie le puede decir nada, ¿no? O sea, ¿se Y, refiere al pastor o a algún diácono? no, puede ser pastor, puede ser diácono. Ah, ya. Generalmente no es el diácono. Bueno, en las iglesias la mayoría hoy día están pues eh, los que llegan a tener pues iglesias grandes y llegan a ser cabeza y están en el pastorado hasta el final y luego los hijos y así, ¿no? Este, son, Ah, son
los que toman una especie de caudillismo, ¿no? Eso es una figura muy latina, muy latinoamericana, ¿no? El caudillismo. Ah, ya, Entonces, usted se cuando el refiere, líder se lleva, lleva a la gente, ¿no? A hacer cosas oh, finalmente que no corresponden a veces. Qué bueno sería que los llevan a bien, pero hacen uso del gobierno de una manera muy así dura, ¿no? ¿No? mm, A eso me refiero, ¿no? ay, ay, Sí, ay, ya, de hecho que a veces hay pastores que tienen el carácter así, ¿no? Para imponer sus puntos de vista, pero tienen que hacerlo también con amor, ¿no? claro. Es justicia y amor, ¿no? Ambas cosas, no solamente el látigo, ¿no? Esa es la figura de la antigua, paternalista, ¿no? Del látigo, ya, acá está el látigo, te comportas mal, te doy con el látigo, ¿no? Eh, el otro lado es la figura del creyente que se hace como el niño, ¿no? Como el niño consentido. Ah, si no hacen esto, el pastor no hace esto, yo me voy. Si no me gusta esto, yo me voy, ¿no? O me dicen tal cosa, me voy. Entonces, porque hay otras iglesias que hoy día, pues, el consumo religioso está a las puertas, ¿no? Uno puede ir a una u a otra al gusto del cliente. Eso también es otro problema, en realidad, ¿no? Bueno, entonces ambas cosas yo creo que hay que tener el cuidado, ¿no? Yo creo sí en la sujeción del creyente, del miembro, eh, al ministerio, al pastor, pero también hay que tener cuidado del otro lado, ¿no? De que no llegue a abusos y hacer injusticia inclusive, ¿no? Hacer actos de injusticia en la congregación. Mm, ¿Ya? Bueno, aquí plantea entonces la necesidad de que el perdón fraternal, ya, es continuo y limitado, o sea, Mateo 18 habla de eso, ¿no? Del perdón. Yo creo que ahí debemos hablar del ministerio del ministerio de misericordia, perdonar, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, es no solamente entre los miembros, ¿no? Entre los hermanos, no a veces en el liderazgo, situaciones ahí, y hay necesidad de saber perdonar uno a otro. Evitar la arrogancia, la ambición, ¿no? eh, Todo aquello que sea el individualismo también, que el individualismo muchas veces nos lleva a ese asunto del autoritarismo, ¿ya? Y plantear entonces no una actitud, digamos, espiritualista o de espiritualidad, demostrando una vida espiritual, sino más bien reconociendo al Padre y en el respaldo de oración que nos va a dar el respaldo en la pastoral, ¿no? Uno puede hacer énfasis de mucha oración y en realidad no tener un encuentro con Dios o un tiempo de oración. La oración tiene que ver entonces, más bien se muestra en la tarea, en el misterio, en el carácter, ¿no? En la vida de la persona, ¿no? En la vida de la persona. No sé, por ahí algunos contaban de que algunos evangelistas de los antiguos, esos de los avivamientos, decían que oraban tanto y buscaban al Señor tanto que la presencia de ellos, dice, cuando iban al lugar, era una cosa especial, que sentían la presencia de Dios la gente y se ponían a llorar y sentían culpa por el pecado. Y mm, sin predicarle, la gente sentía eso. Fíjense, eso ya lleva algo. Ahora, no sé si esta es una leyenda o algo que se dice de ellos, ¿no? También decían, no sé, de Fine o de otros predicados, dice que un día fue a una fábrica y la fábrica se plantó. Y decían, ¿qué pasó? ¿Por qué no trabajan? Y la gente estaba tirada en el suelo, arrodillados porque estaban quebrantados, sentían haber faltado a Dios, ¿no? Y estaban pidiendo perdón a Dios, ¿no? mm, Y el predicador no les había dicho nada, simplemente su presencia. Entonces, ahí ha demostrado qué cosa, que hay una relación con Dios, hay un encuentro con Dios, ¿no? En esa dimensión. Claro, yo siempre vuelvo a repetir la figura, ¿no? No se trata de que haya, entonces tengo que ponerme así, ¿no? Con una aurea de santo, ¿no? Y que vean, no, yo creo que esa
fluir de Dios en una persona es natural, Mm, natural, natural. Y eso uno lo percibe. ¿Ya? Esa percepción de que ese hombre, esa mujer ora, es por algo que está ahí, que no sé qué es, pero que sé que está en el Señor, que exhala la presencia de Dios. Yo creo que eso necesitamos hoy mucho. eh, la vivencia entonces de la espiritualidad, de los que son testigos del reino de Dios, de los que están predicando el reino de Dios. ¿Ya? Eh, entonces, predicar el reino de Dios implica entonces vivirla, ¿no? Y ser parte de ella y anunciarla de tal manera que uno puede entonces impactar a otro, ¿no? Eh, Eso implica actitudes interiores y también fraternas, ¿no? Y también una vida espiritual, material, personal, social, ¿no? De todos los que se congregan, de todos los congregantes en la fe de Jesús, ¿no? Entonces, a animarnos unos a otros para que tengamos esa actitud también, ¿no? En todo caso, la iglesia que decíamos que se mencionó anteriormente tiene que ver con la común unión también. Así, si hay común unión con Dios, también es comunión entre la iglesia. Es lo que llamaron los reformadores, la comunión santorum, la comunión de los santos, la comunión de aquellos que están separados, no, no santos en el sentido de que no hacen pecado, que son perfectos, no, sino que los que han sido separados para, los que están consagrados para el servicio a Dios. La iglesia es la servidora de Dios, ¿no? Es el pueblo que sirve a Dios, que adora a Dios, ¿no? Y el servicio a Dios, bueno, ahora también con este asunto, el servicio a Dios implica una cuestión concreta. Nosotros, si bien el servicio, la adoración, lo vemos en el cántico, los himnos, en alabar a Dios, ahí estoy adorando a Dios, pero yo también estoy adorando a Dios sirviendo, ¿no? En el servicio diario, concreto. Y hoy nos toca eso, ¿no? Ya no podemos cantar en conjunto en la iglesia, ya no hay esa comunión de la congregación para cantar al unísono a Dios, para adorar a Dios ahí, pero adoremos a Dios en nuestros actos personales, en la familia, en los lugares que podamos, donde todavía tenemos presencia, ahí hagamos eso, ¿no? Y de hecho también hoy día por internet, por los medios. Bueno, entonces la iglesia viene a ser entonces una manera nueva de entender y practicar la vida, dando testimonio, ¿no? Como signo de la esperanza de la plenitud futura del reino, ¿no? La iglesia no es el reino de Dios, pero sí es la esperanza de la plenitud futura del reino de Dios. Estamos forjando el reino de Dios, estamos en el reino de Dios en el sentido que vivimos el reino, ¿no? Vivimos el reino, o deberíamos vivir el reino de Dios, bajo los primicias, los principios del reino de Dios, ¿no? Ahí está, ¿ves? El servicio mutuo que habla de igualdad, ¿no? El perdón fraterno, hemos dicho eso, todo eso, y acá también está duplicado. Muy bien, entonces, por otro lado, desde esta perspectiva estamos entonces viendo que hay que trabajar estas partes, ¿no? Entendiendo como una totalidad, ¿no? Vinculada a la creación, vinculada a la ley de Dios, vinculada a los propósitos que Dios denuncia sobre injusticias en los profetas, cómo Jesús nos plantea entonces la gracia de Dios, el nuevo tiempo de Dios, y cómo la iglesia también recibe ese reino de Dios, ¿no? Y cómo lo vive. Y en ese medio es que va a desarrollarse la pastoral, ¿no? Eso es lo que plantea aquí Cari, ¿no? Bien. Aquí tengo entonces esto lo vamos a ver ahora como contraparte. En la siguiente parte vamos a hablar de la teología pastoral, del oficio de pastor dentro de la tradición reformada. ¿Ya? Ahí vamos a plantearnos ese aspecto. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud antes de cerrar esta parte? Seguro que hay algunas preguntas con respecto a esto. A ver, sigue.
A ver. Plantee sus inquietudes en este caso. Son 5 puntos que estamos planteando aquí como parte del mensaje de salvación o que se revela en la Biblia, que va apuntando a lo largo de la Biblia, ¿no? Todo esto, ¿ya? Como se dan cuenta, no es la forma dispensacional que se presenta en muchos casos, sino simplemente son el trato de Dios que va siendo transversal a lo largo y que va desarrollando hasta llegar a la plenitud de Jesucristo y que nos ha dado a la iglesia para vivirla, ¿no? Sí, José, ya, dime. Abre tu audio porque no se escucha. Ya. ¿Aló? Ahora sí. Ya. En la parte de la iglesia decía que la vida de los creyentes, de los pastores en especial, debe ser una vida de testimonio, ¿no? Sí, sí. Y estábamos hablando ahí, no solamente en la iglesia, sino en todo, como hablábamos al comienzo, en el ámbito de nuestro trabajo, en todo aspecto, ¿no? Porque como, como instrumento. Se fue otra vez el audio. Se te fue el audio y ahora sí de todo. Pero bueno, entendemos, creo, en la dimensión. Sí, no, esa exigencia, a ver, sí, ahora, habla, a ver. ¿Aló? Ya, ¿Sí? ya. Bueno, hablaba, ¿no? De nuestros principios como hijos de Dios, ¿no? Que debemos ser una vida de testimonio, testimonios vivos, ¿no? Así es. En todo ámbito, en el trabajo Es, ujú, es y, lo que Pablo menciona, ¿no? claro, Pablo indica ese aspecto y es a la iglesia en general, ¿ya? Pero también en este caso en el pastor, ¿no? A veces se claro, hace la exigencia al pastor nada más, pero es para la iglesia, para todo creyente. No hay una distinción, aquí, hay una igualdad en todo caso, ¿ya? El hecho de que el pastor sea el que, bueno, está liderando, está dirigiendo, está guiando, es porque él ha tocado y porque hay un llamado, ¿ya? Pero no hay una distinción mayor. Y ahí creo que teníamos que entender los pastores esto, porque no es fácil. Generalmente uno cae en la idea de, yo, como soy pastor, yo soy el mayor, ¿no? Entonces yo soy el que tengo que dar el ejemplo. Me voy a exigir a mí mismo, pero a los hermanos no les exijo. O a veces es lo contrario, ¿no? Exijo a los hermanos y yo me doy ciertas licencias porque, bueno, soy el siervo de Dios, dice, ¿no? Cuando eso no va por ese camino, ¿no? Si es siervo de Dios, claro. entonces vas a tener que tener más exigencia, ¿no? Mucho más. ¿Sí? Bueno, sí, pastor, gracias. Ya. Carlos, sí. Hay algo interesante que, Pastor, usted decía al principio, ¿no? Y es algo que constantemente venimos conversando en el grupo. Es esta Ya. idea de dividirnos, ¿no? Dividir nuestra vida de creyentes solamente en el ámbito de iglesia, ¿no? Ujú. Y no nos importa muchas veces hacer vida práctica de la fe en otros ámbitos que no sea la iglesia, ¿no? Entonces, el llamado de Dios es a que vivamos nuestra fe en todos los ámbitos, no solamente en la iglesia, ¿no? Y tengamos cuidado con hacer esas divisiones de que aquí sí vivo una vida cristiana y aquí no, ¿no? Y usted decía Ujú. hace un momento, en esos ámbitos, en esas esferas de nuestra vida, muchas veces no le damos oportunidad a Dios, cuando Él, como Dios soberano, tiene injerencia y tiene intervención también en toda nuestra vida, ¿no? Eso por un lado. Entonces yo creo que el llamado a la vida de fe es a que vivamos nuestra cristiandad, nuestro llamado, nuestro seguir a Cristo en todas las regiones, las áreas, las zonas
propias de nuestro quehacer, ¿no? Algo que me gustaría añadir a esto es que tampoco, o sea, esto tampoco es ese otro extremo, ¿no? Está bien, Dios está en todas las cosas que nosotros podemos vivir, pero podemos cometer un error en el hecho de sobre espiritualizar todo, ¿no? Eso sí. Y esta sobre espiritualización para algunos es sinónimo de moralizar todo, ¿no? Y estamos constantemente viendo esto sí está bien, esto no está bien, esto sí voy a hacer, esto no voy a hacer, esto es pecado, esto no es pecado, a Dios, y vivimos en ese vaivén, ¿no? Pareciera que a esa Claro, noción, claro. Dios, noción que pensamos que es un Dios Sí, eso me hace moralizador acordar. únicamente. Claro, eso. Vivir la vida plena en la libertad de hacer el bien, ¿no? La libertad de vivir haciendo el bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso creo que es esa vida plena que nos llama a Jesús a vivir, ¿no? Así es. Eso me hace acordar a una figura de un congresista evangélico hace unos años atrás, muchos años atrás, que propuso una ley, ¿no? Una ley sobre la minifalda, ¿no? Prohibir la minifalda en las oficinas estatales, ¿no? Ya. Ese era su norma, ¿no? O sea, cayó en una cuestión de una moralidad pues, que no va, ¿no es cierto? No era el asunto por ahí, pero hay que tener ese cuidado. Y por otro lado también la espiritualidad, sí, también romper quizás con cuestiones y creer que también la espiritualidad arriba a otros aspectos. Yo creo que sí, sí hay otros aspectos, pero sí hay que tener cuidado de no confundirlo con otras cosas, ¿no? Con el límite. Hoy estábamos viendo con mi esposa un video que por ahí encontré por ahí, lo que me dieron. Un video están en un culto, ¿no? Más parece una especie de concierto o algo así, por no decir discoteca. Ya, y el que estaba tocando como una especie de ritmo de salsa o una cosa así de Centroamérica, ¿no? Muy rápida, ¿no? Y entonces el que dirigía, entonces, bueno, a ver, ¿cómo adoran? Vamos a ver, ¿cómo adora el creyente tradicional? Le decía, ¿no? Entonces ya, decía, ahí, muevan la cabeza, ya, movían la cabeza. Ya. ¿Y cómo adoramos nosotros? Y comienza a mover y dice, ya, haga un eje con un pie y dan la vuelta y comienza a mover el trasero y todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Y ya no, dice, y esto es adoración, decía la figura ahí en el mensaje. ¿Es adoración a Dios o es espiritual o en la carne? ¿No? Entonces a veces pensamos que el producto de nuestro gozo personal, entonces eso Dios también es percepción de Dios, pero hay que tener cuestión de que la sensualidad es una cosa y lo espiritual sí tiene su ámbito también, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, no ir a ese extremo tampoco. Entonces cuando hablamos de una espiritualidad en las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, pero cuando se trata del acto de llegar a Dios, tenemos que hacer el acto como Isaías, ¿no? Isaías ante la presencia de Dios dice, "Ay, soy pecador, soy un hombre muerto, ¿no? Soy de labios inmundos, estoy ante la presencia de Dios, no puedo hacer, no, esto no puede ser." Y él cayó como muerto, dice, ¿no? Pero ahí es donde Dios le da, entonces, y lo declara, ¿no? ¿No? Con el carbón se le pasan y dice, esto limpia tu pecado y estás puro, estás limpio. Entonces esa pureza de Dios es lo que nos permite entrar a su presencia y hacer y ofrecer la adoración de vida a su nombre de la manera adecuada también, ¿no? No con nuestros impulsos naturales, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión. No juzgo esa figura o ese video, pero estoy simplemente tomándolo como un medio para darnos cuenta de que hay que diferenciar ciertas cosas, ¿no? De otras, ¿no? Y actitudes carnales que tenemos muchas veces, ¿sí? ¿No? Lo carnal también es, como alguien decía, ¿no? No pagarle al empleado lo justo, ¿no? O hacerlo trabajar de más y no pagarle esas horas extras, ¿no?
¿no? Si soy creyente no puedo hacer eso, ¿no? Tengo que también entonces glorificar a Dios en ese acto también. ¿Ves? Si no, entonces sería lo mismo, ¿no? Entonces, hacia eso creo que vamos en el asunto, ¿no? No esa moralina de esto sí o esto no, o esto es malo o esto es bueno. No se puede aplicar eso a la sociedad porque la sociedad no va a entender nunca esos aspectos o va por otro rumbo, ¿no? Y para el creyente, pues el Espíritu de Dios está ahí, para que poco a poco vaya haciendo ver en su transformación qué es lo que es bueno y qué no es bueno a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Por ahí creo que debemos caminar. Bueno, no sé si hay otra cosa más, si no vamos al descanso y volvemos entonces para la parte de la segunda parte, ¿ya? Que vamos a tratar lo otro, entonces ya creo que es la tarea de la pastoral formal, ¿no? La reformada, la que más o menos vamos a entender, a ver, vamos a mirar la diferencia entre lo que es esta postura y la otra, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿descanso o hay una inquietud más aparte? No sé si José quería mencionar, No, José Cuya. Ah, José no, Brice, sí. pastor, justamente estaba lo que estábamos hablando, ¿no? Y me acordé de un texto en Mateo 12:36 que dice que, lo leo, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres en ella, de ella darán cuentas en el día del juicio. A Ajá, claro. veces no moderamos también. Claro, y no solamente palabra Nosotros, ociosa viene a ser lo que algunos comúnmente pensamos, lisura, ¿no? Y no es eso, ¿no? claro, Toda palabra implica ociosa, o sea, mucho, toda sí. palabra de más, toda palabra fuera de sentido, todo aquello que quebrante el orden, todo aquello que no es correcto al propósito de Dios y hacia el prójimo, eso Dios también lo va a contar, ¿no? O sea, en pocas palabras lo que está diciendo es toda injusticia que hagamos, ¿no? De hecho o de palabra, Claro, ¿no? sí, pastor. Sí. Muy bien, Gracias. ya. Entonces, bueno, vamos entonces al descanso, ¿ya? ¿Ya? 15 minutos y volvemos.